Bueno, continuando con la clase de la semana anterior, empezamos a ver lo que fueron punteros y referencias a memoria, ¿verdad? Recordemos que el puntero como tal, el tipo puntero, lo que tiene es la dirección en hexadecimal del espacio en memoria donde está almacenado el algo, el objeto, la variable, lo que sea. La, la referencia como tal, ¿ok? Recuerdan que pasamos por valores por referencia y demás. La referencia como tal, bueno, esta es parte del puntero dice, la referencia como tal me va a dar, si yo la envío, por ejemplo, como parámetro o la retorno, lo que me va a decir es, bueno, trabaje con esa referencia en memoria directamente en donde está almacenada la información. O sea, si yo, por ejemplo, retorno la referencia de un tipo de objeto, un tipo de dato, qué sé yo, la referencia de donde está almacenado X, no es como cuando yo paso valores o parámetros por valor o por copia, sino que estoy pasando la referencia y lo que toque o lo que modifique se va a quedar modificado porque estoy trabajando exactamente en el pedazo de memoria que tenemos ahí, ¿verdad? Entonces es muy útil. Vimos un poco también la parte de aritmética de punteros, cómo, cómo podemos jugar con los apuntadores, ¿verdad? Con los operadores más y menos y demás. Y también vimos cómo asignar. También vimos un poco la parte del puntero dis, muy utilizado. De hecho, yo creo que también se utiliza mucho en otros lenguajes para hacer referencia al propio, un atributo de la propia clase como tal. O sea, de mi clase dis, que apunta a tal cosa. ¿Ok? También vimos importante la parte del operador apuntador, la rayita, que se utiliza para punteros, no para referencias de objetos como tal, no para instancias de objetos como tal, en la cual usamos el punto. ¿Ok? Bueno, entonces, también vimos un poco, o empezamos a hablar un poquito sobre la asignación y la liberación dinámica de memoria. Creo que quedamos por aquí. Entonces, para seguir un poco avanzando, eh, C++, con ayuda de punteros, permite reservar espacios de memoria dinámicos, ubicados en las zonas que se conocen como heap y que también comparte recursos con lo llamado stack. El heap es como decir un montículo, ¿se acuerdan? Yo les hablé un poco del montículo donde está todo, y ahí no hay, digamos, eh, una técnica o un método no, una técnica o una estrategia o una manera definida de extraer información. No es como en la pila o en el stack, que es last in, first out, ¿verdad? Pues el primero que entra, el último que entra es el primero que sale, sino que aquí es un arroz con mango ahí, donde entra y sale, donde haya memoria, ahí se pone el asunto en el heap, ¿ok? Hablamos un poco de que para reservar memoria existen dos operadores. El primero es el operador new, que utiliza para reservar posiciones individuales de memoria del tamaño del tipo que se va a alojar en esa posición. Por ejemplo, un new entero, un new objeto, un new float, etc. Mientras que el operador new y paréntesis cuadrados permite reservar al tiempo posiciones consecutivas de memoria, como en el caso de los arreglos. También les había hecho la salvedad y la aclaración de que los arreglos se manejan como si fueran especie de arreglos o de punteros, por decirlo así, y que los elementos, cuando pedimos memoria para un arreglo, los punteros están, o los elementos de memoria están en posiciones consecutivas, lo que me permite manejar de una manera más clara lo que es la parte aritmética de punteros, diciendo que un apuntador más o más uno para pasarme al otro puntero, más dos para pasarme a los dos siguientes, o menos uno para regresar, ¿verdad? Entonces, creo que habíamos hecho esa salvedad. ¿Ok? El problema con la reserva dinámica de memoria es que debe ser liberada de nuevo de manera manual cuando ya no se necesita. ¿Okay? No es como cuando nosotros declaramos una variable ahí, ¿verdad? Entonces, esa variable pues está viva y todo, termina la ejecución y ahí queda un ratillo, pero pasa una cuestión que se llama el garbage collector y ahí se lo lleva y pa. Ahí, puede ser que se lo lleve, puede ser que la deje ahí, que la limpie, bueno, ahí la deja disponible para volverla a utilizar. Entonces dice por acá,
Cuando se reserva de manera dinámica, hay que, de manera manual, decir que ya no se ocupa más, ya que C++ no existe una entidad que se encargue de hacer esa liberación automática de memoria en el caso cuando nosotros la pedimos de manera dinámica, ¿verdad? Es necesario el uso de otros operadores o funciones que permitan realizar la liberación de memoria. En el caso de no hacerse correctamente, da lugar a un problema de fuga de memoria o lo que se llama memory leak, ¿verdad? Como los famosos Wikileaks y todo eso. Esto es una filtración de memoria, una fuga de memoria. Para liberar memoria previamente reservada, con los operadores new y new paréntesis, utilizamos los operadores o las palabras reservadas delete y delete paréntesis. Como les dije, que sirve para reservar memoria o para liberar memoria reservada con los operadores new y new paréntesis. ¿Ok? Básicamente, ¿ok? Se puede realizar la reserva dinámica de memoria para miembros de una clase. ¿Ok? En general se declara un puntero del tipo de dato que se va a alojar en la memoria salud. En el constructor de la clase se realiza la reserva con los operadores new y new, ¿verdad? New y new para arreglos. Y finalmente se libera la memoria en el destructor de la clase con los operadores delete y delete paréntesis según corresponda, ¿verdad? Por lo tanto, la memoria reservada por el objeto se libera antes de la destrucción del mismo. Bueno, básicamente podemos hacer estas liberaciones, bueno, estas asignaciones dinámicas de memoria a la hora de construir el objeto, cuando el objeto pues es en instancia, cuando se llama el constructor, y la liberación de memoria cuando el objeto se destruye, o sea, se llama al destructor. Creo que en las primeras clases me habían preguntado eso. Profe, ahí se pone delete, no sé qué. Yo dije, no, eso no es necesario porque no estábamos haciendo asignación de memoria dinámica. Pero en el caso de que hagamos asignación de memoria dinámica, entonces, pues sí. ¿Ok? Como siempre, más fácil verlo con ejemplos. ¿Verdad? Estoy haciendo ejemplos para que nos quede todo así, como quien dice, súper claro. ¿Ok? Porque yo aquí ya, con este coso negro, ya no veo absolutamente nada. ¿Ok? Ok, bueno. Aquí en este caso, es un pequeñito ejemplo bastante sencillo, una clase que no tiene absolutamente nada. ¿Ok? Una clasecilla ahí, simplemente la declaración de la misma. ¿Ok? Aquí estamos declarando un objeto puntero. Bueno, un objeto puntero no, aquí estamos declarando un puntero. ¿Ok? Para apuntar, es la redundancia, ¿verdad? Aquí es como redundante, puntero que apunta. Bueno, un puntero para apuntar a un entero, a una variable tipo entero. Y estamos haciendo la reserva de memoria mediante el operador new, ¿verdad? Anteriormente hemos declarado punteros y después le asignamos la referencia de la variable, ¿verdad? Hemos hecho, por ejemplo, variable igual a 5, declaramos un puntero, qué sé yo, int, asterisco puntero, y luego decimos que a puntero se le asigne la referencia del entero, entonces ya ahí automáticamente obtiene la dirección, ¿verdad?, de la parte de memoria donde está alojado ese entero. En este caso estamos haciendo una asignación dinámica. Estamos pidiendo, por ejemplo, acá, ya él sabe que tenemos un puntero, ¿no? Estamos declarando un puntero y todo el asunto, y le estamos diciendo, bueno, a lo que apunte ese puntero, ¿verdad?, reserve memoria para un dato del tipo de él, ¿verdad?, un dato tipo entero. Vean acá, entero y un new entero. No podemos hacer entero y un new float, se hace un arroz con mango que no va a servir. ¿Okay? Y acá, ¿ok?, estamos diciendo, bueno, a lo que apunte puntero, bueno, en este caso PTR, que fue el nombre que le pusimos, asigne el dato 150, que es un valor numérico tipo entero en el pedazo de memoria o en la fracción de memoria donde estaba o donde está apuntando ese punterillo que está por ahí. ¿Ok? En este caso, ¿ok?, en este otro caso,
estamos declarando un puntero 2, ¿ok? De tipo myClass, que es esta, está vacía, ¿verdad? Es una clasecilla ahí vacía, toda triste, ahí, solitaria. Y aquí, bueno, declaramos el puntero llamado puntero 2 y aquí estamos declarando una nueva, digamos, un nuevo arreglo, por así decirlo, 5 espacios de memoria para objetos o para, sí, se puede decir que para instancias de esta myClass, ¿ok? Esto lo hice con clases, lo hubiera puesto también con un flotante, lo que sea. Entonces vemos por acá, el new, paréntesis, y el new normal. Este reserva solo un espacio de memoria, mientras que este está reservando, en el caso de particular, 5 espacios de memoria para un objeto de tipo, objetos de tipo myClass. ¿Ok? Aquí, en este caso particular, estamos haciendo un ciclo simplemente para hacer que ese puntero, ¿verdad?, que tenemos ahí, ¿verdad?, que apunte a algo, ¿no?, que apunte a lo que sea. Por ejemplo, en este caso, perdón, por ejemplo, en este caso estoy declarando un objeto de tipo myClass, ¿verdad? Y aquí estoy diciendo, bueno, que a lo que apunte PTR, y aquí utilizando un poquito de aritmética de punteros, recordemos que como estamos pidiendo 5 espacios de memoria, entonces los va a almacenar en espacios de memoria consecutivos. Entonces, como tengo un punterito apuntando, ¿verdad?, a esos espacios de ahí, entonces digo, bueno, va a estar primero en la posición 0, ¿verdad? Entonces empezamos en la primera posición 0, a lo que apunta, vean importante esto, a lo que apunta. Es diferente que yo le quitara, por ejemplo, aquí, por ejemplo, en este, le quitase esto, ya no puedo asignarle un valor, porque ahí sería una referencia a memoria, una dirección de memoria. En este caso, a lo que apunta el puntero PTR, le asignamos el valor, es igual acá. A lo que apunta el puntero PTR más X cantidad de espacios, en este caso la primera vez va a ser 0, entonces va a quedar el mismo, le vamos a asignar el objeto. En este caso estamos haciendo el objetillo por ahí. Entonces en cada tiro se va declarando un nuevo tipo objeto y le va cayendo encima a este, ¿verdad? Le cae encima, le cae encima, le cae encima, le cae encima. Como vemos, la clase myClass no tiene nada. ¿Ok? Y listo, ¿verdad? Eso sería una asignación de cada uno de los objetos. Ahorita esto lo dejé así para ponerle un poquito de ¿cómo se llama? Un par de atributos y un método ahí para que lo veamos. Después, esto que está por acá, nosotros no lo mandamos o sea, no se creó de manera, digamos, automática. Nosotros lo creamos mediante la asignación de memoria con new y con new paréntesis. Entonces, aquí en este caso particular, es nuestra responsabilidad borrar o liberar el espacio de memoria, tanto la del puntero como la del puntero de objetos o de este puntero 2. Ajá. Nosotros, si no lo borramos, digamos, se queda, ¿verdad?, el espacio ahí usado. Se queda el espacio. Si nosotros cerramos ya el programa, ¿verdad?, el Visual Studio, igual queda, por decirlo así, detectándose como si estuviera todavía usado. Todavía queda la marca de usado. Hasta que ya reinició la compu. Se reinicia la compu o de chiripa algún otro proceso llegue y se lo lleve. Okay. Eso es bastante relativo, ¿verdad? Puede ser liberar la memoria. Uno puede irse ahí al Task Manager y liberar memoria. Entonces eso va a ver, este pedazo está ahí idle, digamos, está el mismo lo ve y se lo lleva. Pero solito por el programa no. Entonces uno podría técnicamente saturar su propia compu. Sí, con procesos correctos. Okay. Esto es importantísimo cuando vean hilos, cuando vean esa programación, creo que se llama paralelas, o paralela. Recurrente. Sí, recurrente o paralela, donde ustedes empiezan a disparar hilos por un lado, por el otro, por aquí, por allá.
si esos hilos empiezan a generar instancias de memoria o pedazos de memoria sin luego hacer delete, imagínense, eso puede ir creciendo de manera exponencial y hacer lo que se llama el memory leak o la fuga de memoria. Okay. Aquí se ven muchas bases que van a servir para ese curso bueno, lógicamente, ¿verdad? Manejo de memoria de fijo, pero muchas bases, entonces es importante que las comprendamos. Si bien teórico, prácticas, pues salud, pues bastante bien. ¿Okay? Ok, bueno, en este caso, como vimos, pues ir asignando espacios de memoria. Aquí yo perfectamente pude haber hecho algo aquí, que dice, qué sé yo, un asterisco, perdón, hacerlo ahí. Ok. Vamos a ponerlo aquí en English. Pues acá. Entonces tenemos un new flow. No sé, tamaño 5 igual. Ok. Tenemos por acá. Aquí hice lo mismo, pero un arreglo de flotantes. Y aquí, qué sé yo, pues, qué sé yo, vamos a poner por acá. Asterisco PTR3 más 1 para seguir el mismo patrón ahí, ese que hicimos, PTR3 más 1, o sea, lo que apunta, le asignamos, no sé, y por, digamos, 2.15. ¿Ok? Estamos haciendo exactamente lo mismo que hicimos con el objeto, pero con un tipo de dato primitivo. O sea, estamos haciendo un, 50. Estamos haciendo un arreglo de tipo, bueno, igual hubiese quedado igual, solo que solo se llenan los primeros 5. ¿Ok? Un arreglo de flotantes, o sea, 5 posiciones consecutivas de memoria. Buenos días. 5 posiciones consecutivas de memoria y las estamos llenando con 5 valores flotantes. Ahí. ¿Ok? Exactamente igual. Vamos a salvarlo aquí para que nos quede también de referencia. En este caso no hay ningún print, ni hay ningún cout, ni nada, entonces por eso es que no pusimos el IOStream ni el STD. ¿Okay? Veamos este otro ejemplillo. En este caso, en una clase. ¿Okay? Igual, una clase ahí cualquiera que vamos a implementar en el mismo ejemplo. ¿Ok? Tenemos un atributo privado que es un puntero. Así es como inicializamos un puntero a null PTR. No sé si ya lo habíamos mencionado, pero bueno. Así inicializamos un puntero vacío. Ya sabemos que ese puntero solo puede apuntar a enteros, pero en este momento está apuntando a null. O sea, está apuntando a nada. ¿Okay? Muy útil cuando hagamos listas enlazadas. ¿Okay? Y aquí implementamos, tres constructores sobrecargados, ¿verdad? Mi clase, como la clase se llama mi clase, el constructor mi clase sin atributos, el constructor mi clase con un atributo entero y el constructor mi clase con una referencia que la vamos a mantener constante a un objeto del tipo mi clase, que llamamos C. ¿Ok? Y el destructor de la clase. ¿Okay? Y un método ahí que le puse show memory para ver qué está pasando en memoria. ¿Okay? Este constructor de la clase, esto me pareció interesante. Este constructor de la clase por defecto, ¿verdad? Entonces estamos diciéndole que a este PTR o a este puntero le asignemos un nuevo entero y le mandemos como parámetro 0. Eso es exactamente el equivalente a este. Vámonos por aquí. Por si lo ven de alguna manera. Exactamente igual a esto. ¿Ok? Estoy creando acá el puntero, estoy diciendo un nuevo entero con un 0.
Esto es parte de las flexibilidades interesantes que uno a veces ve en sintaxis de C++. Entonces este le asigna 0. Este otro es el mismo, ¿verdad? Este otro también, pues vamos a poner el mismo toque acá. Lo copié y lo pegué. De este lo puse acá, entonces este sería... Estamos creando un nuevo puntero, le estamos asignando un nuevo espacio en memoria con el valor de A. O exactamente decir que a lo que apunta PTR le asignemos el valor de A. Y otro constructor de la clase, pero en este caso recibiendo una referencia de la misma clase. Entonces por aquí, utilizando digamos una analogía como hicimos aquí con estos enteros, entonces le estamos diciendo, bueno, la sintaxis es parecida a decir, bueno, a este puntero le asignemos lo que apunta este otro. Entonces, vamos a ver por aquí. Y lo que apunta a este otro en aquí. Lo que asigna, lo que está, lo que tiene este otro acá. Vean que como es una referencia a una misma clase, entonces puedo acceder a este amigo. Vamos a ver si esto no me va a generar problemas por ahí. Vamos a ver, vamos a checar. A ver si por aquí no me va a brincar. Ya no me brincó, entonces quiere decir que sí. Y el destructor, como vimos, como estamos haciendo a nivel de constructor en cada uno de los ejemplos, un new, entonces el destructor tiene la obligación de volarse todas las referencias, o sea, todos los punteros y las asignaciones de memoria que haya hecho. Y acá, en este caso, el show memory lo que va a hacer es imprimir a lo que apunta el puntero, ¿verdad? Lo que apunta el puntero, no el puntero como tal, porque si yo pongo el puntero me va a dar una dirección hexadecimal. Es lo que apunta el puntero, es lo que voy a imprimir en pantalla, o sea, el valor, dependiendo de lo que tengamos. Y aquí, simplemente, una instancia de cada una de las o una instancia de la clase, de la clase mi clase, para llamar a cada uno de los constructores. El primero, pues automáticamente se va a llamar el constructor sin parámetros. El segundo, llamando al constructor que recibe un entero. Y el tercero, llamando al constructor que recibe como referencia este objeto. O sea, que recibe como parámetro la referencia de ese objeto, mejor dicho. Y para cada uno vamos a mandar a llamar al show memory. Pero hagámoslo paso a paso. Primero, aquí por acá y aquí, ahí está. Este por acá, este también se va por aquí, este por aquí y este otro por acá. Entonces vamos a ejecutar este por acá, run, y le vamos a dar aquí por la jupa. Debería imprimir 0, ¿correcto? Lo que apunta el puntero, no es exacto, lo que apunta el puntero, 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso fue precisamente lo que hicimos acá arriba, ¿verdad? Y funciona igual, como les digo, si lo hacemos de esta manera. Vamos a llamar ahora este otro junto con el otro. En ese caso, debería ser un 10. Vamos a ver. Un 10, pongámosle, qué sé yo, un 15. Vemos aquí. Este se creó sin constructor, inicializó lo que apunta al puntero en 0, y este inicializó lo que apunta al puntero, o el espacio de memoria que apunta al puntero, lo puso en un entero con valor de 15.
¿ok? Y ahora vamos a ver este otro, que este otro es el interesante. Este va a recibir como parámetro la referencia de este objeto, ¿ok? Y va a asignar a su puntero lo que apunta el atributo PTR de esta clase, de esa instancia del objeto, mejor dicho, ¿ok? De igual manera tiene un 15, ¿ok? Ok, ¿qué pasa? Vamos a ver por acá para que veamos aquí. Vamos a hacer esto mismo, este mismo cout, pero para cada uno, ¿tá? En este caso, vamos a poner lo que tiene el puntero. Para ver la referencia de memoria, para ver si en alguno de los dos casos, por ejemplo, en el anterior, o sea, en el que recibe la referencia del objeto y el dato del objeto se apuntan al mismo lado. Vamos a ver. ¿Ok? Nos vemos por acá. Este es el primero con 0. Esta es su referencia en memoria, ¿no? El segundo con 15, su referencia en memoria, ¿verdad? A dónde está apuntando. Y el otro ponemos por acá, tiene su referencia, su valor, ¿verdad? Que también es 15, y su referencia. ¿Por qué no apunta a la misma? Mira, bueno, ¿por qué? Si me está pidiendo para que estoy recibiendo en la clase por referencia. Porque aquí estoy haciendo un nuevo entero, básicamente. Entonces, lo que está haciendo es crear un nuevo entero, un nuevo pedazo de memoria, nueva espacio en memoria, y voy y me traigo del puntero de esta clase que recibí por referencia, me traigo el puntero y digo, bueno, lo que está apuntando ese puntero ahí, me traigo el valor es 15 y se lo asigno a mi nuevo entero. Por eso es que todos son valores diferentes, o sea, todos están apuntando a posiciones diferentes de memoria. ¿Sí? Y todos, en este caso, cuando se llamó el constructor, todos liberaron la memoria. Por ejemplo, acá podría ser algo como esto. Podría decir aquí, si le pongo el delete, entonces ahí no va a pasar nada. Entonces dice, la memoria PTR liberada, ¿sabes? Ok, vamos en esta compilación. Ok, vamos por aquí. Está la primera, la liberó. Aquí está el de la segunda, aquí la liberó. Y aquí está el de la tercera, y ahí la liberó. Bueno, ahí está previo a liberarlo. Si yo hago el print ya con el delete, pues ya no apunta nada, ¿verdad? Veamos. Cambiémosle el orden a esto. Pues sí, igual me lo mostró. Sí, igual porque sigue apuntando al espacio de memoria, lógico, claro, sí, sigue apuntando al espacio de memoria, pero ese espacio de memoria no tiene nada, o sea, ya está libre. Igual el puntero sigue apuntando al espacio de memoria, pero ya ese espacio no tiene nada, ¿ok? Si quisiéramos hacer toda una cuestión, aquí podemos decir que al puntero se le asigne null PTR de una vez. Entonces dejamos, aparte del pedazo de memoria liberado, ¿verdad? Algo como esto. Aquí está el espacio de memoria, en este caso que sería un 15, ¿verdad? Y aquí está el punterillo. ¿Ok? Cuando decimos en delete, estamos diciendo, bueno, ya, chaito, usted ya, esa memoria ya no más. Pero el puntero todavía sigue apuntando a ese espacio. O
otra cosa es que no tiene nada. Entonces ya si no quisiera, hace aquí ptr igual a un ptr. Entonces ya se liberó la memoria que estaba aquí y adicional el puntero lo está apuntando a nulo. Entonces ya borré el rastro de todo lo que hizo el puntero en teoría, ¿verdad? Ok. ¿Qué tal? Parte de liberación automática de memoria. O sea, es bastante útil, interesante. Es bastante, como les digo, cuando se complica la situación, tal vez tirando procedimientos en paralelo, procedimientos al unísono, pues depende. También en recursividad también es muy valioso si un algoritmo es recursivo y aparte de eso pide memoria, entonces es importante que cada vez que termina la recursión un paso, libere esa memoria, si fuese necesario, ¿verdad? Porque aparte de que la recursión es un proceso caro a nivel de recursos, si esos procesos empiezan a pedir memoria de manera dinámica, entonces sí o sí hay que eh, ¿cómo se llama? Liberar esos espacios de memoria, ¿okay? Quitar esos espacios. Esos punteros como tal pueden siempre, aunque estén apuntando a esos datos que pusimos, podemos ponerlos a apuntar a otra cosa. Recuerden que el puntero es, le cambio la dirección, ¿verdad? Le cambio lo que vaya a apuntar. Si ya, no es que el puntero nace ahí, que lo hemos visto también, no es que nace y queda apuntando siempre un espacio de memoria hasta que se muera, ¿no? Puede ir cambiando por aritmética de punteros o eventualmente asignando la referencia a otra variable, a otro objeto. ¿Ok? ¿Todo claro hasta ahora? Más claro ni el agua. Ok. Perfecto. Entonces continuemos por acá. ¿Okay? Cuando se declaran punteros para reservas dinámicas de memoria como miembros de clase, como vimos ahora, es obligatorio definir el constructor de copia. Creo que esto ya lo hemos visto, ¿verdad? Constructor de copia. Así. Es obligatorio definir el constructor de copia, ya que de no hacerlo, al hacer una copia de un objeto se realiza una copia superficial, o lo que se llama un shadow copy, de estos miembros por parte del constructor de copia por defecto, lo cual en sí podría no representar un problema cuando se hace de manera consciente. ¿Qué es esto que les estoy diciendo? Bueno, es parte de lo que hicimos en el ejemplo, o sea, el hacer diferentes tipos de constructores en el caso de que ocupemos inicializar el valor o hacer algún tipo de operación como tal, ¿verdad? Si se hace de manera involuntaria, podría resultar un comportamiento indefinido de la aplicación, o lo que se llama un undefined behavior, cuando los objetos son destruidos. No va a saber cómo destruirse, ya que al destruir uno de ellos se libera la memoria del puntero y por lo tanto también se ve afectado el puntero del objeto copia. ¿Ok? Al ser este último destruido, se estaría tratando de liberar una segunda ocasión de memoria en un puntero que ya había sido liberado anteriormente. ¿Okay? Bueno, en este caso, no tuvimos, en este ejemplo, vamos aquí, por acá, porque en cada uno estoy definiendo el mismo puntero, ¿verdad? Es el mismo tipo el mismo atributo de decir de tipo puntero y lo estamos inicializando acá de diferentes maneras con los diferentes constructores que tiene o que implementamos en la clase, ¿verdad? Entonces, no es que siempre tienen que haber constructores por copia o la sobrecarga del constructor, pero es dependiendo del sentido que ustedes quieran darle al, al, al o del orden, mejor dicho, a la hora de asignación de memoria al, al puntero que estén o que hayan declarado, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Como vemos por aquí, cada uno de estos hace una asignación de su propia memoria, ¿verdad? De su propio objeto, de su propio atributo, de su propio puntador para este tipo de datos. ¿Ok? Bueno, ahora sí,
¿Por qué hablé de memoria o un poquito de punteros básico antes de hablar de polimorfismo? Bueno, de hecho polimorfismo utiliza referencias de memoria. Podemos utilizarlo de esa manera. ¿Ok? Ya lo habíamos conversado un poco, ¿verdad? ¿Qué era polimorfismo? La capacidad de adoptar formas distintas, básicamente. En el ámbito de la programación orientada a objetos, entendemos polimorfismo como la capacidad de llamar funciones distintas con un mismo nombre. Estas funciones pueden actuar sobre objetos distintos dentro de una jerarquía de clases sin tener que especificar el tipo exacto del objeto. También es una cualidad que tienen los objetos para interactuar de manera diferente ante un mismo mensaje, o sea, ante una misma llamada a una función. ¿Ok? De hecho, no solo funciones, por ejemplo, la propia sobrecarga de operadores también es polimorfismo. ¿Ok? Ay, perdón. Una clase puede exhibir comportamientos, ya sabemos que los métodos son básicamente el comportamiento de los objetos, que no tiene definidos en sí misma, sino en otras clases que se derivan de ellas. ¿Okay? Es decir, una misma clase puede adoptar muchas formas diferentes dependiendo de las redefiniciones en clases que deriven de ellas. ¿Okay? Tal cual estamos viendo aparte de la tarea. Existen dos tipos de polimorfismo. ¿Okay? Tenemos, por un lado, el polimorfismo estático o en tiempo de compilación, y tenemos el llamado polimorfismo dinámico, que ese se realiza en tiempo de ejecución. ¿Okay? Polimorfismo estático y polimorfismo dinámico. ¿Ok? Bueno, vamos a ver los dos para que veamos ahí cómo es el asunto acá. El polimorfismo estático. Este ocurre cuando se representa o se presenta un proceso conocido como early building, o también llamado static binding, building nada que ver, binding, en el que la memoria que se reserva para un polimorfismo se reserva en el momento que se compila el código fuente. ¿Okay? Se atribuye este polimorfismo particularmente a la sobrecarga de funciones, como hemos hecho, o métodos, y la sobrecarga de operadores, y a la programación genérica mediante el uso de templates, o lo que ya hemos usado, ¿verdad? Las famosas plantillas, ¿no? Que estamos usando con las famosas clases virtuales puras, o las famosas templates, ¿verdad? Entonces, al definir una clase virtual pura que solo hace la declaración o la declaración, mejor dicho, de los encabezados de los métodos, ahí estamos hablando de un polimorfismo estático. Estamos hablando de un polimorfismo en el cual, pues, a la hora de que cada clase que herede debe implementar su propia versión de esos métodos que eran virtuales puros en la clase padre, ¿verdad? Ok, entonces a eso nos referimos, adicional a la sobrecarga de métodos, ¿verdad? O sea, mismo método con diferente definición, o con diferente parámetro y demás, y la sobrecarga de operadores también, estamos hablando ahí. ¿Okay? De hecho, es mucho lo que hemos hecho o lo que hemos estado explorando al día de hoy. Okay. ¿Qué pasa con el polimorfismo dinámico? El polimorfismo dinámico va a suceder en tiempo de ejecución, es decir, la memoria que se reserva para este polimorfismo se reserva en el momento que la aplicación lo requiere. ¿Okay? Este proceso se conoce como late binding o dynamic binding. ¿Okay? Se implementa mediante el uso de métodos virtuales de clases bases que son redefinidos en las derivadas. Es estrictamente necesario el uso de la palabra reservada virtual, ya que este polimorfismo depende de un proceso en el cual un puntero a funciones consulta una tabla de funciones virtuales para resolver si un método que se invoca está definido en la clase base o, por el contrario, corresponde a una redefinición de las clases derivadas. ¿Okay? Vamos a ver los dos un poquito aquí en la parte de ejemplos. Entonces se va a referir a que puede apuntar un puntero del tipo de clase a objetos del tipo de la clase derivada. Esto permite que una instancia del tipo de clase base pueda invocar métodos del tipo de la clase derivada.
siempre y cuando sean métodos ya redefinidos y que hayan sido declarados en la clase base como virtual. Esto es como una mezcla entre los templates puros y los métodos virtuales entre una clase que tenga métodos virtuales, una clase estática que tenga métodos virtuales, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la clase abstracta del polimorfismo? ¿Perdón? ¿Cuál es la diferencia entre la clase abstracta del polimorfismo, ya que ambos usan el virtual? Es que en una vas a tener un template, o sea, el template como tal, el template como tal, solo hacer vas a tener la definición de todas las que te van a heredar y en ese caso no vas a poder instanciar esa clase padre, ¿ok? En el polimorfismo dinámico podemos instanciar las clases como tal, o sea, podemos instanciarlas, pero a la hora de llamarlo, por ejemplo, una clase padre podría eventualmente mandar a llamar métodos de sus clases derivadas y demás. Es un poquito como un poquito juguetón a lo que habíamos visto hasta ahorita. Vamos a ver un par de ejemplos para que vean el contexto aquí del asunto. ¿Ok? Ok. Para eso utilizamos mucho este concepto de constructor de copia. Bueno, empecemos aquí a ver este ejemplo antes de entrar más aquí. ¿Ok? Vamos a ver. Okay. Veamos acá este pequeño, este ejemplillo que tenemos acá. Tenemos una clase base, ¿ok? Donde tenemos un método virtual llamado método 1 o método 1. Mira, que es Spanglish, ¿verdad? Bueno, método 1, ¿ok? Y aquí lo definimos ahí mismo, ¿verdad? Para no hacer mucho desmadre, ¿ok? Y aquí tenemos una clase derivada, ¿verdad? Que también implementa, que hereda públicamente de la clase base y implementa también su método 1, ¿verdad? Y aquí también implementa su método 2, ¿ok? Aquí viene un poco contradictorio lo que hemos hecho. ¿Se acuerdan que cuando poníamos el virtual como tal, no le hacíamos definición? ¿Se acuerdan? Un template. Aquí le estamos poniendo una definición. Ya vamos a ver por qué. ¿Ok? En este caso, este no es virtual. Este es un método normal, común y silvestre. ¿Ok? Entonces ahí tenemos. Estamos creando un puntero, ¿verdad? A la clase derivada. Declaramos ¿cómo se llama? Un puntero, ¿verdad? Llamado PTR, al cual le asignamos una nueva clase derivada, que sería esta que tenemos por aquí. ¿Ok? Aquí vamos a llamar al puntero llamado método 1 y aquí al puntero, a lo que apunta el método, a lo que apunta este puntero, método 1 y a lo que apunta este puntero, método 2. ¿Ok? Borramos el puntero y retornamos. ¿Ok? Bueno, en este caso, ¿cómo va a resolverse? O cómo se va a resolver ese polimorfismo, digamos. Se llama dinámico, pero bueno, él sabe en este caso que debería llamar a ¿cuál? A la clase derivada o al de o al de la clase base. ¿Qué creen ustedes a la hora de hacer este llamado? Esta clase no la puedo instanciar. Pero estoy creando un puntero a un objeto de esta clase. Si se fijaron aquí. Y a este puntero del tipo de la clase base le estoy diciendo que le asigne un nuevo
un nuevo objeto de la clase derivada. Está como al revés, ¿verdad? Está como antes podíamos tratar al hijo como si fuera el padre. Ahora estamos tratando al padre como si fuese el hijo. Entonces uno dirá, ¿y aquí qué? ¿Cuál se llama? Porque es un puntero, o sea, está apuntando a un tipo de la clase base. Esta no se va a poder instanciar, ¿verdad? Pero tiene un método virtual. ¿O sí? No, ¿verdad? Sí, no, sí, no. ¿Ok? Pero este, sí, ¿verdad? Aquí. Bueno, ahí ejecutémoslo, ahí salimos de dudas. Ahí. Vean qué está pasando acá. Y aquí es donde viene, tal vez aquí responde tu pregunta de mejor manera. En este ejemplo. Vean. Acá, la clase base, recordemos que esta clase base no puede ser instanciada, o sea, no puedo crear un new base porque contiene métodos virtuales. ¿Verdad? Pero ella implementa un método que no es virtual puro, ¿verdad? Ya sea como para que se pueda referenciar de manera estática, ¿verdad? En este caso, debería decir estática y todo eso, pero bueno. ¿El por qué de esto? Uno dirá, no tiene sentido, o sea, si no puedo instanciar la clase, ¿qué hago? La clase derivada implementa el método virtual puro de este amigo, ¿verdad? Del papá, porque si no, y si esta no lo implementa, pues también pasa a ser, y se hace ahí todo el, no sirve de nada, ¿verdad? Ejemplo, o sea, también no lo podemos instanciar. Y esta también implementa un método que se llama método 2, sobreescribiendo la definición, como ya hemos visto que se puede hacer en herencia, sobreescribiendo este método, ¿verdad? Clase base, bueno, método 2 de la clase base, y este sería el método 2 de la clase derivada, ¿verdad? Entonces todo bien. Al declarar aquí un puntero de la clase base, ¿ok? Entonces estamos diciendo, bueno, eso apunta a la clase base, todo bien. Le estoy declarando un nuevo objeto, una nueva referencia del objeto de la clase, que en este caso derivada. A la hora de llamar al método 1, ¿qué va a hacer? Bueno, el método 1 está llamando el de la clase derivada. ¿Por qué? Está llamando al de la clase derivada. ¿Por qué? Porque en la clase base era virtual. Este lo define, este lo debe definir. De hecho, esa definición que está ahí arriba no tiene sentido. ¿Ok? Ya para ver. Este es el que se va a llamar. Pero, a la hora de llamar al método 2, aquí, es un puntero a la clase base. Entonces, método 2 está aquí y está aquí, y ambos son correctos en teoría de su definición. Entonces él va y dice, no, pues que el puntero es de la clase padre, es de la clase base, entonces mando a llamar al método de la clase base. ¿Ok? Una manera de utilizar, bueno, contradice conceptos para lo que son una cosa y la otra, ¿verdad? Porque una clase, o sea, un template no es para eso, pero es una manera de invocar un método directamente de una clase que implementa métodos puros, métodos virtuales, perdón. ¿Okay? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Ahí hay un tipo de polimorfismo, pero lo está resolviendo de manera dinámica. O sea, él dice, bueno, tanto el padre, está bien, yo soy un apuntador del padre, pero me están creando una nueva instancia del hijo. Todo bien, ¿verdad? Perfecto. Entonces, yo soy un apuntador del padre, pero apunto al hijo, son la misma cosa en teoría, ¿verdad? Preguntan lo mismo. ¿Ok?
Claro, si aquí implementara más cosas, ahí se puede complicar el asunto, ¿verdad? Si este implementa otras cosas extras al padre, ahí sí se puede complicar ahí el arroz. Entonces él dice, bueno, ¿Qué pasaría en ese caso, profe? ¿No se podrían acceder a los extras? ¿O no, pues ya por qué no lo arregla? No lo agarra, implementamos uno más aquí, pero implementamos, nada más ver cómo reacciona. sí, implementémoslo, siempre es vacilón hacer la prueba. ¿Ok? Démosle aquí en español, no andar haciendo tanto desmadre. Método 1, 2 y 3. Y este es el método 3. ¿Ok? Ya esto difiere de la definición de esta, ¿verdad? ¿Ok? No ha brincado en absolutamente nada. Este puntero va a mandar a llamar ¿a quién? Aquí no lo está agarrando. No lo agarra, ¿ven? ¿Vieron este comportamiento? Dice, bueno, está bien, yo me dejo que me trate como un puntero de tipo hijo, pero no puedo, o sea, no puedo acceder a lo que el hijo tenga. Porque, o sea, Llega hasta donde llega el padre, nada más. está llegando hasta donde llega el padre, al parecer. Correcto, lo que tenga el padre implementado. Esto es también parte como cuando hago la sobrecarga o cuando hago, sí, la sobrecarga de un método, redefino un método en el hijo. ¿Ok? Cuando redefino un método en el hijo, yo puedo elegir, no es que me queda inaccesible para toda la vida del padre, ¿se acuerdan? Cuando vimos las bases las bases de la herencia. O sea, si un padre implementa un método X, ¿verdad? Y dice, bueno, yo soy el método X del padre, y el hijo lo implementa, también yo soy el método X del hijo. No es que queda el del padre inaccesible, sino que uno referencia y uno dice, bueno, del método de la clase padre, llame al método tal. O sea, eso sucede, ¿verdad? Porque igual se hereda y lo que va a pasar ahí es que el hijo puede llamar a su método propio o al del padre. O sea, pero hay que especificarlo. Por defecto va a llamar al del propio porque lo está redefiniendo, pero si yo digo que llame al del padre, pues va a llamar al del papá. Igual cuando se llamaban los constructores. O sea, se llama al constructor del hijo, pero si yo quiero invocar al del padre, pues lo invoco de manera directa, de manera explícita, por decirlo así. ¿Ok? Esto es básicamente un poco también lo que sucede. Pero vieron este detallazo, ¿verdad? Aquí tenemos este implementa un método más al cual el padre no puede tener acceso, porque en su definición nunca estuvo. Si yo lo pongo aquí virtual, ahí sí ya lo puede acceder, pero en este momento no. ¿Ok? Y no solo pasa con esto, yo puedo, o sea, este ejemplo es muy sencillo, pero podría suceder con ejemplos más grandes, ¿verdad? Con el manejo de memoria, que el objeto, o sea, pedir una memoria o pedir un puntero, mejor dicho, a un tipo de clase padre, ¿verdad? Un tipo de objeto padre, y referenciar a la del hijo, ¿verdad? Pero con las condiciones en las cuales solo voy a tener acceso a lo que el hijo compartió o lo que el padre compartió con el hijo, no el hijo con el padre, porque no es así como, o sea, no es como una herencia cíclica, imagínense que hay un colocho, ¿verdad? Entonces son partes interesantes en la parte de herencia como tal. Y esto, pues es lo que conocemos como herencia, herencia dinámica, polimorfismo dinámico, ¿okay? Porque en ese caso está viendo, bueno, ¿cuál llamo? ¿El del uno o el del otro? ¿Okay? Podría también hacerlo un poquito más, o sea, yo podría hacer jerarquía acá y tratar al padre como si fuera el nieto, claro, con todas las restricciones del caso también. Okay. Bueno, vamos a comentar un poco, ya vimos parte del polimorfismo dinámico y vamos a mencionar cuando hablamos del constructor de copia y el polimorfismo dinámico.
Cuando apuntamos un puntero de la clase base a un objeto de la clase derivada, que es lo que estamos haciendo para hacer un polimorfismo dinámico de cierta manera, C++ invoca los métodos no virtuales de la clase base y busca en la tabla virtual las redefiniciones de los métodos virtuales. Esto es lo que está pasando. ¿Okay? Por eso es que anteriormente decía una tablita, que todo eso es automático, pero al estar definidos el byte los busca. El byte busca cuál es el que mejor se adapta, o sea, si hay redefinición de los métodos virtuales. ¿Okay? De primera instancia, byte busca, como dice por acá, los métodos virtuales o los métodos no virtuales de la clase base, los que estén definidos, y va y busca las redefiniciones de los virtuales que ella haya declarado en la clase o las clases hijas, dependiendo, ¿verdad? Lo mismo sucede al destructor de la clase. Esto es importante. Si no se especifica que el destructor sea virtual, entonces C++ solo va a invocar el destructor de la clase base, que es el tipo de puntero. Esto configura una fuga de memoria o memory leak. Es importante también. Si el padre, o sea, si trato el puntero padre como si fuera el hijo, ¿verdad? Como dice por acá, referenciando, o sea, un puntero padre apunta a la clase derivada y no, como dice por acá, y no mando a llamar el destructor de la clase hijo, entonces hay una fuga de memoria. ¿Por qué? Porque solo por defecto se va a llamar el destructor de la clase padre, ¿okay? de la que estoy ahí referenciando. Ya que el operador new retorna un puntero a una reserva de memoria para un objeto de la tipo de clase derivada. Dicha memoria no es liberada cuando se libera el puntero de la clase base, como vimos. Cuando hay un new, debe haber un delete, ¿okay? Como hicimos en este ejemplo también, ¿verdad? Aquí borramos el puntero de la clase padre, ¿ok? De hecho, bueno, vamos a ver, para no adelantar. Es necesario que al implementar un polimorfismo dinámico, el destructor de la clase base, sea virtual, ¿ok? El polimorfismo, como les decía, tiene un problema. Aquí yo me equivoqué, le puse al revés. Este era el destructor y el otro era el constructor. Bueno, vamos a ver. Y adicional, tiene un problema con el constructor por copia. En las clases polimórficas es imposible utilizar el constructor de copia, ya que no existe un constructor de copia que construya un objeto de la clase derivada a partir de un objeto o a partir de una copia de un objeto de la clase base. ¿Ok? Eso tiene cierta lógica, ¿verdad? No puedo construir un objeto a partir de una copia de la clase base. ¿Ok? Para solucionar este problema, si alguna vez se llega a enfrentar, es necesario implementar un método de clonación, o también llamado constructor virtual, que lo que hace es retornar una referencia al objeto que se está copiando mediante el uso del puntero dis. Pero eso es ya un poquillo más enredadillo. ¿Okay? Si gustan, arrancamos con este ejemplo el próximo jueves temprano y vemos un poquillo más ahí, y creo que nos da chance de revisar esto y traerles el enunciado de la segunda tarea. ¿Okay? Pero, cuando estas diapositivas otra vez, la de hoy. La subo ahorita de una vez. Voy a arreglar los títulos que los puse al revés. Okay. Pero los subo ahorita y los ejemplos también. Ok, perfecto, gracias. Okay. Y la presentación la subo ahorita, y la grabación de la clase en la tarde, por si la quieren volver a revisar. Buenísimo, chicos, les agradezco mucho el tiempo. Que tengan un bonito día.